Buenos días, profesora. El día de hoy vamos a hablar sobre nuestro trabajo de edificios antisísmicos. Yo soy Rodrigo Sebastián de la Cruz Caballero. Soy Brian Snyder Charca Quispe. ¿Qué tal? Mi nombre es Jean-Pierre Montalvo Veo. Mi nombre es Eder Ronald Cayo Chequehuanca. Yo soy Alejandro Manuel Arroyo Márquez. Bueno, para empezar, empecemos con la introducción. Los terremotos, más conocidos como sismos, son eventos naturales, desastres naturales, impredecibles, que liberan una gran cantidad de energía que se acumula en las placas tectónicas. Estos fenómenos producen ondas sísmicas que se propagan por el suelo y tienen un impacto en las estructuras construidas por humanos. En áreas propensas a terremotos, los ingenieros y arquitectos se ven obligados a diseñar edificios, puentes que puedan aguantar estas fuerzas. Este estudio utiliza conceptos de la dinámica, de vibración y transmisión de energía para examinar cómo las fuerzas sísmicas afectan las estructuras desde una perspectiva física. Se examinará cómo el movimiento del suelo afecta a las fuerzas de inercia y cómo el diseño y los materiales para la estructura afectan a su resistencia. Para experimentar y visualizar los efectos de estas fuerzas se incluye un proyecto práctico en el que construiremos dos maquetas y las pondremos a prueba. Como objetivo general tenemos analizar los impactos físicos de las fuerzas sísmicas en las diferentes estructuras. Ahora, como objetivos específicos tenemos entender los fundamentos físicos de las ondas sísmicas, su generación y su propagación y su impacto en las diversas estructuras o edificaciones. También utilizaremos conceptos claves de la física que vendría a ser como la inercia y las vibraciones, para evaluar cómo va a ser su comportamiento de las edificaciones o estructuras ante cualquier impacto sísmico. También construiremos maquetas, dos maquetas en el cual mostraremos la resistencia ante un impacto sísmico. Una maqueta contendrá resortes y la otra no contendrá resortes. Y eso lo veremos posteriormente de cómo va a ser su comportamiento ante un impacto sísmico. Y finalmente evaluaremos de cómo van a ser los resultados, de cuál maqueta resistió más, si el que resistió más fue del resorte o el que no tiene resorte. Gracias. Bueno, ahora vamos a exponer un poco sobre el marco teórico. Primero empecemos preguntándonos, ¿qué es una fuerza sísmica? Una fuerza sísmica ocurre durante sismos o temblores. Esto ocasionado por la liberación de energía acumulada en la corteza terrestre. Estos temblores, sismos, pueden avanzar por bastantes kilómetros y derrumbar todo a su paso, según la fuerza que éste tenga. Las fuerzas sísmicas se dividen en tres. Primero tenemos las ondas P. Son las primeras que aparecen en la superficie. Tienen una gran velocidad y tienen un impacto de forma vertical sobre las estructuras. Ahí tenemos las ondas tipo S. Estas ondas tipo S suceden en la superficie y son ondas o movimientos que ocurren de forma horizontal. Para finalizar tenemos las ondas superficiales. Estas ondas superficiales son las más peligrosas porque estas presentan movimientos horizontales y verticales. Estas ondas de fuerza causadas sobre la estructura se aplican dada la aceleración que tienen en el terreno, que son causadas por las fuerzas de inercia según la segunda ley de Newton. Estas fuerzas, con igualdad a la masa de estructura y aceleración de un terremoto, son cargas dinámicas, que en algunos casos pueden durar varios segundos, y por eso es que nosotros también necesitamos construir edificios los cuales puedan aguantar este tipo de movimientos, sean capaces de soportar. Hablando un poco más de las estructuras, vamos a hablar en cómo se ven afectadas estas. Primero, por la frecuencia natural de la estructura. La frecuencia natural de cada estructura depende de su altura, de los materiales y el diseño. El fenómeno de resonancia puede amplificar las vibraciones y provocar el colapso de la frecuencia de las ondas sísmicas, que coincide con la frecuencia natural del edificio. También otro factor que afecta a las estructuras puede ser la rigidez y durabilidad de los materiales. Los materiales con mayor rigidez
pueden resistir mayormente a los terremotos. La ductilidad, que es la capacidad del material de deformarse antes de romperse, es fundamental para que la estructura absorba energía sin fallos. De ahí tenemos la distribución de masa. Cuando se trata de distribución de masa, las estructuras que tienen una masa distribuida uniformemente suelen ser más resistentes a los sismos. Si la masa no está distribuida adecuadamente, las fuerzas de inercia se concentran en áreas específicas, lo que aumenta el riesgo de daño en esas áreas. Por último están las deformaciones y las vibraciones. Los terremotos provocan movimientos tanto horizontales como verticales, como hemos visto. Esto puede provocar torsiones y desplazamientos laterales, o también llamado efecto de pandeo, en las estructuras, lo que aumenta las tensiones internas. Continuando con la exposición, ahora vamos a ver las normativas. La normativa principal en la que nos basamos para esta exposición es la normativa NTS-95. Esta normativa se encarga del estudio de suelos y cimentaciones. La parte principal de esta normativa, como se dice, es el estudio de suelos. Esto se hace mediante toma de muestras y mandárnoslas al laboratorio para saber qué tipo de suelo tenemos. Puede ser arenoso, puede ser un suelo duro. Después también está la clasificación del suelo, de acuerdo a los resultados del laboratorio. Esto nos ayuda a saber qué tipo de cimentaciones tenemos que poner en el suelo. Tal vez tenemos que excavar más o tenemos que tener otros criterios, dependiendo del suelo. La capacidad portante. Esto nos informa de la capacidad de resistencia de este suelo. Los asentamientos. Para evitar los daños en la construcción, la normativa especifica que los límites aceptables del asentamiento por las estructuras. Acerca de las zonas sísmicas, la normativa NTS-95 nos dice que nos incluye unas recomendaciones para el áreas propensas a sismos y detalladas precauciones que se deben tomar en cuenta al momento de hacer el diseño de las cimentaciones. Continuando con la exposición, ahora vamos a ver los conceptos físicos que se utilizan en este experimento de ondas sísmicas. Primero está la dinámica, que es la que estudia cómo afectan las fuerzas del movimiento de los objetos, en este caso los edificios antisísmicos. Analizamos las fuerzas sísmicas que actúan sobre la estructura y cómo estas afectan a la estabilidad. Las vibraciones. Los terremotos generan vibraciones en el suelo y se transmiten a los edificios. Es fundamental estudiar estas frecuencias para diseñar estructuras que resistan estas vibraciones. También estudiamos la elasticidad y la plasticidad. Para el experimento hemos usado un resorte que simulan amortiguadores, que es lo que se usa para los edificios antisísmicos. El amortiguamiento. Este es un concepto clave para reducir el movimiento de una edificación en un sismo. Mediante esta tratamos de disipar la energía que entra en el sistema mediante las vibraciones. La fricción y el rozamiento. Algunos de los sistemas antisísmicos, como el aislamiento de la base, utilizan la fricción para reducir el impacto del movimiento del sismo estructural. Y el momento de inercia. Determinamos la masa del edificio para distribuir con respecto a su eje de rotación, lo cual afecta cómo reaccionan los edificios ante el movimiento del suelo. ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? En esta oportunidad también me ha tocado realizarle la explicación de los materiales y el proceso del experimento. Para los materiales, en primer lugar, hemos usado cartón, hemos usado los palillos, espirales que se usan como resorte. Aparte de eso, hemos usado cúter, navaja y hemos usado silicona caliente para pegar. El proceso de este experimento, lo que queremos llegar es a revisar dos estructuras, los cuales vemos la diferencia de que uno está más completo que el otro. ¿A qué me refiero? A que en este, por ejemplo, hemos cortado cartón y hemos puesto solamente columnas verticales, lo cual tiene un soporte menos alterado que el otro. En esta columna, en esta estructura, aparte de las columnas verticales, hemos añadido vigas, palillos como vigas, porque tiene más soporte. Y en la parte de abajo hemos añadido lo que son las espirales que usamos como resorte. Estos resortes absorben la energía del movimiento de los sismos y las vigas nos sirven para distribuir la fuerza de empuje. Vamos a pasar con el experimento de las dos estructuras.
Bueno, a mí me tocó hablar sobre el impacto de esta maqueta que va a ayudar a la sociedad. Esta maqueta se considera teniendo un impacto significativo en la sociedad, en términos educativos y de conciencia social. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros hemos hecho una maqueta antisísmica, una que no tiene tanto soporte y otra que cuenta con soportes para las situaciones antisísmicas. Por ejemplo, si ocurriera un terremoto o un sismo, obviamente esta maqueta de acá se destruiría. A comparación de esta, que esta está reforzada con estructuras y varillas, tanto en la base como en la superficie. Hay que tener en cuenta que una estructura o una edificación cuando se elabora, hay que tener en cuenta mucho el tipo de ladrillo que usamos. Esto ya viene en cierto curso y otra metodología, ¿no? Ya. Ahora, ¿cómo esta maqueta antisísmica impacta a la sociedad? La maqueta muestra cómo afectan los sismos a las estructuras, ayudando a la sociedad a entender la importancia de las construcciones seguras. Hay que tener en cuenta varios puntos. El diseño gráfico. ¿Qué quiere decir con esto? Que esto inspira soluciones arquitectónicas como amortiguadores o materiales flexibles. Por ejemplo, acá hemos usado amortiguadores para que esta estructura esté en mismo equilibrio y no se desplome como esta de acá. El impacto de esta maqueta no solo radica en ser un modelo explicativo, sino que también en su potencial inspira soluciones reales y prácticas económicas para fomentar una cultura de prevención en las sociedades que viven en regiones sísmicas. Esto nos va a ayudar a implementar los conceptos mostrados en la maqueta en la construcción cotidiana. Podría ser un paso muy crucial hacia la comunidad más resilientes y más seguras. Bien, en conclusión, podemos concluir que realizamos dos maquetas en las cuales lo probamos cómo serían ante un impacto sísmico, cómo afectaría esto a sus estructuras. Bien, y como vimos, esta maqueta que está acá tuvo más resistencia ante un impacto sísmico. ¿Por qué? Porque cuenta con lo siguiente: tiene columnas, tiene vigas y tiene resortes, lo cual da más resistencia y más seguridad. Al momento de un impacto sísmico, las energías se basan en el resorte, lo cual hace que no se mueva casi tanto toda la estructura, y lo cual genera más seguridad. En cambio, en la siguiente maqueta no cuenta con vigas, no cuenta con muchas columnas, no cuenta con resortes, y lo cual ante un impacto sísmico no genera mucha seguridad, tampoco mucha resistencia, lo cual hace que la estructura cause daños materiales, lo cual hace también que no brinde mucha seguridad a las personas. Gracias. Falta que no se diga, ay, la verdad, como que el niño no sabe qué escribir. Solamente sé que es bien así nomás. ¿Qué tal? Mi nombre es Enrique Montalvo Vega, que hoy vamos a enseñar sobre la maqueta antisísmica. No, hay que poner peso. ¿Cuánto mochila? Vamos a algo pequeño, vamos de poco en poco, vamos de poco en poco. O sea, no se ha destruido, que se ha deformado. Ya no importa, último. Bueno, a continuación vamos a empezar con el marco teórico. Lo siento, por favor, ¿tiene que agarrar tipo C? Cabe. No. Se debe a la liberación repentina que hay en. Charquede, Ede. Hola. Yo soy. Hola. Soy Brian Charca.